Buenos días, muy buenos días. Aquí con ustedes es un placer compartir de nuevo los comentarios, las noticias, las entrevistas sobre acontecimientos acaecidos en las últimas horas en el país y fuera de él. Milicen Uribe. Saludos a Adalberto Grullón, saludos a la audiencia. Hoy iniciamos un nuevo mes, jueves 1 de agosto. Entre ese mes que es un mes clave para los acontecimientos políticos del país. Meteorológico. Y meteorológico, porque así en es. agosto se hace un calor. Sí, hace mucho calor. Dicen que es el mes más caluroso del año. Sí, así es. Históricamente así lo ha sido. Y lo peor es que en los últimos años, cada agosto es más caliente que el anterior. Y una advertencia importante para la ciudadanía. Agosto, final de agosto sobre todo, y septiembre son los meses en que tradicionalmente se han producido fenómenos atmosféricos de alta intensidad, así es. Huracanes. Recuérdense del huracán de San Zenón. Sí, ese fue un 30 de septiembre, ¿no? Es el 31 de agosto. Sí. Ok. Y bueno, hemos tenido muchos fenómenos atmosféricos. El ciclón David también. Ciclón David. Sí. Ciclón David del año 79. Sí, sí. Bueno, hay muchas noticias. Milicen, la crisis venezolana sigue concentrando la atención de los medios periodísticos. Tú lo decías, el lunes dijiste, esta va a ser la semana de hoy y de la semana completa. Ayer se reunió en Washington la Organización de Estados Americanos, la OEA, y el tema único fue una reunión extraordinaria, era Venezuela. Allí no se pudieron poner de acuerdo, ese foro sirvió para plantear posiciones que están en todos los extremos y también en el medio. Milicen, había una resolución para condenar a Maduro por lo que está pasando en Venezuela y no pudo ser aprobada porque hay 3 naciones que se abstuvieron que son muy importantes en la región. Estamos hablando de México, Colombia y Brasil. Y Brasil, exacto. Y Brasil. Chile no se adhirió a eso, pero parece que está cambiando un poquito su posición. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿verdad? A su funcionario, uno dice, habló de Estados Unidos. Exacto. Ha endurecido un poquito su posición porque ya está hablando de que tienen evidencias de que hubo fraude y de que ganó la oposición en las elecciones pasadas. Sin embargo, están saliendo informaciones que indican lo contrario y además ayer el presidente de Venezuela, es que habla mucho él, Ahora habla todos los días. Sí, no, y varias veces al día. Sí, sí. Cada vez que hay algo se arranca y responde. Bueno, ayer dijo que tenían listo todas las actas para presentarse. La tenía no el Consejo Electoral, sino el gobierno, el partido de gobierno. Tenía listas todas las actas, el 100% de las actas de las elecciones y que la van a presentar. Lo que uno se pregunta es cuándo es que la van a presentar. Pero también hay informaciones, la veíamos ahorita, tú y yo fuera de cámara, Milicen, en algunas versiones de grupos periodísticos independientes que están diciendo que alrededor de las elecciones de Venezuela las noticias falsas han predominado. Y en base a esas noticias no verificadas o totalmente falsas, se han formado opiniones a nivel del mundo y que tratan de influir también a nivel interno en la población de Venezuela. Y una de ellas tenía que ver con todas esas encuestas que se hicieron, que no eran encuestas nada, ni encuestadoras acreditadas, como decían, ni que con 20 años de experiencia, con 15 años, con 25 años. Eran grupos que se organizaban para hacer análisis y crear opinión desfavorable al régimen, a la continuidad de ese régimen, la mayoría de ellas, y que favorecieran un cambio de gobierno en Venezuela. Y entonces te publicaban la encuesta tal que le dio 80%, 70%, 60% a la oposición y eran encuestas no acreditadas, totalmente falsas.
y posteriormente, bueno, todavía el mismo día de las elecciones, aunque la ley venezolana lo prohíbe, se divulgaron encuestas que a boca de urna. Exacto. Que decían lo mismo. Claro. A mí me sorprendió porque la oposición, que repito, lo he dicho desde el lunes para acá, casi todos los días, la oposición en Venezuela fue la primera en dar una rueda de prensa y lo hizo con mucha moderación, me parece, ponderando. Inclusive dice, tenemos las encuestas, pero no vamos a divulgar hasta que el tribunal, ellos no se llaman tribunal, sino Consejo Nacional Electoral de los resultados. Vamos a ver, pero no debería ser el partido de gobierno el que esté a la vanguardia de las informaciones electorales. ¿Qué pasa con el Consejo? ¿Con el Consejo? ¿Por qué el Consejo no ha vuelto a hablar? El primer boletín hablaba de un 20% de los resultados computarizados. Un 20, no, un 80%. Faltaba un 20%. Lo completaron. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son las evidencias que avalan ese resultado? Porque mientras eso no ocurra, miren, va a ser muy difícil convencer a la totalidad de las naciones, no lo va a lograr nunca. No, claro, y además porque con el tiempo que ha pasado, ¿qué certezas tenemos de que esas actas que finalmente vayan a presentar, que yo concuerdo contigo, o sea, el interlocutor no debería de ser el partido de gobierno, porque es que tú no puedes, Adalberto, ser juez y parte en los procesos. Sí. Tú no puedes competir y al mismo tiempo ser el árbitro. Y por eso es, y yo lo decía ayer y lo reitero hoy, la importancia de tener instituciones que sean creíbles, que sean independientes. Eso por un lado. Pero por otro lado, también, Adalberto, con el tema de la OEA, mira, yo tengo también ahí una lectura diferente, porque a mí me pareció que por un lado eso que pasó ayer fue una muestra primero de que Maduro no está solo. El día anterior uno había visto el posicionamiento de diferentes países, inclusive países que son ideológicamente afines, diciéndole a Maduro que publiquen las actas. Sin embargo, ayer eso de la OEA demostró que estos partidos, a pesar de haber dicho eso, esos países tienen todavía algún nivel de apoyo con Maduro. Porque había dos resoluciones, es verdad que había una que estaba pidiendo que se encarcele a Maduro, pero había una que simplemente pedía lo que se ha pedido esta semana, que se publiquen las actas. Y tú tienes a países como Colombia, Brasil y México que fueron incoherentes. Porque ¿por qué no apoyar esa todo eso lo que te dice es que no es tan así como se ha dicho, que la han planteado los partidos. No es verdad, los gobiernos de América Latina. Son las interpretaciones. No, espérate, porque Lula inclusive antes de la selección había dicho, el que ganó, el que perdió. Pero lo dijo y ahora lo dice también. Claro, pero ¿y cómo vamos a determinar eso si no es con las actas? Pero claro. ¿Qué de malo hay? ¿Por qué Brasil, por qué Colombia, por qué México no pudiera respaldar que se publiquen las actas? Porque ¿sabes lo que se estaba pidiendo ahí, Adalberto? No solo eso. Mira, estos países lo han dicho. Lula... Las declaraciones de Lula se siguen usando ahora todavía. Sí, claro. La han sacado de nuevo. ¿Y quién ha dicho que eso tiene que ver con los resultados? No, eso fue antes. Lo que dijo Lula fue, cuidado con eso, de baño de sangre. No, y eso fue el que gane, gane. Contexto, claro. Cuidado con baño de sangre. No estamos de acuerdo con eso. ¿Será correcto? Lo que dijo el presidente de Chile, me preguntaron, que estaba raro. Y yo estoy de acuerdo con Gabriel Boric. Que estaba raro, pero decir que está raro, a decir que está condenando y que hubo un fraude, eso, mira, hay un gran trecho. Y a eso que se está refiriendo. Milice, tenemos que leer entre líneas para entender lo que está pasando. Porque la duda, el que tenga duda de que a nivel internacional hay un concierto de voces bien articulado, no desde ahora, sino desde antes, en contra de ese régimen, eso no hay. Yo no tengo la menor duda de eso. Igual que la declaración de Leonel Fernández aquí. Leonel Fernández no ha dicho que hubo o no hubo fraude. No lo ha negado que hubo fraude. No, ni lo ha afirmado tampoco. Dice, la jornada fue ordenada. Y el sistema electoral de Venezuela es uno de los más sólidos de América Latina. Sí, pero eso es irse por las ramas, porque aquí en ningún momento se ha cuestionado si la jornada fue masiva, si fue violenta, si el sistema electoral. Aquí lo que se está cuestionando, y ese es el punto central, es cuáles son las garantías
de que la voluntad popular que se expresó de manera masiva y pacífica sea ese resultado que presentó inicialmente el Comité Nacional Electoral de Venezuela. Ahí está el tema, Adalberto. Vamos a esperar que publiquen las benditas actas. Pero están amenazando con publicar. Bueno, pero una semana después tú publicar actas. ¿Quién va a certificar? Nosotros hemos durado 3 meses aquí esperándole en Dominicana. Pero no en la historia reciente, Adalberto. No en la reciente. Aquí, pero te quiero decir que déjame decirte algo. Aquí en las elecciones pasadas, la misma noche del certamen electoral, los partidos de oposición reconocieron a Abinader y 2 meses después fue que lo certificaron. Sí, pero espérate, Milice. Hay una prisa de ese Comité Nacional Electoral. Hay unos antecedentes de eso. Sí, claro. Hay unos antecedentes muy graves. Sí. Aquí hubo madrugonazos. Pero lo sabemos, los fraudes de la década de los 90 con Balaguer. Nosotros hemos construido un padrón electoral muy sólido, muy fuerte y un sistema electoral bastante creíble. Nos ha costado muchísimo y lo hemos logrado. Pero déjame decirte también el rol de los partidos. Por eso tampoco descarte esa iniciativa del chavismo de presentar ellos sus propias actas. Pero y el Comité Nacional Electoral, es que Adalberto, pero esa es parte de la presión. El chavismo presenta sus actas, pero ¿quién va a certificar que esas actas sean actas válidas, buenas, originales? Estoy de acuerdo en que tienen que presentar, el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer su rol. Pero óyeme, son partes enfrentadas. ¿Tú sabes quién fue que demostró el fraude aquí en el 94? Fue Peña Gómez y su partido, no fue la Junta. Llegó un momento... Pero tampoco fue el balaguerismo, porque el balaguerismo era el sospechoso de fraude. Pero espérate. Es el partido. Pero ahí es que viene la necesidad de buscar que el rol de los periodistas es el rol, las 2 campanas. Claro. Es buscar la verdad, a ver dónde es que está. Y cuando nos fanatizamos y estamos condenando a priori y estamos evaluando a priori, no estamos haciendo el papel adecuado como medio de comunicación. Claro. Y lo que ha pasado ahora es que hemos condenado antes inclusive de que se celebraran las elecciones. Bueno, porque... Y todo. Se han creado situaciones pero es que especiales. Hubo hechos que realmente hicieron que desde antes hubiese cuestionamiento, ya lo hemos hablado. Inhabilitación de candidatos opositores. Aquí todo el que quiere participar, participa, lo hemos dicho. El tú encarcelar candidatos. El tú también no permitir que vayan ciertos observadores a observar ese proceso. Eso crea dudas, Adalberto, y eso fue un error del oficialismo. La actitud debió ser todo el que quiera observar el proceso que venga, porque aquí vamos a ser transparentes. Entonces, están cosechando lo que sembraron, lamentablemente. Amén de que tiene mala prensa y ya eso lo hemos hablado. No, creo que todavía se sigue confundiendo a la ciudadanía, confundiendo a la población. Sí, y la mayoría de las actitudes de la población tienen que ver con esa campaña que no tiene nada que ver con informaciones relativas de lo que está pasando en Venezuela y fuera de Venezuela, sino con una campaña bien orquestada sobre esto. Mira, hoy, y yo llamo a los interesados en que lean el periódico Diario Libre de hoy. Se publica un trabajo bastante interesante, un reportaje bastante interesante sobre las falsas noticias. Y las falsas encuestas. Las falsas encuestas. No, falso, una serie de elementos clave que son demostrables, estamos hablando de una investigación hecha por un grupo de periodistas de distintos países. Sí. Una demostración de esto. Yo llamo para que vean cómo es que la verdad está siendo cada vez más secuestrada. Quien crea que lo que yo estoy planteando es una defensa a Maduro, está equivocado. Como parece que tú lo interpretas. Suena no, así. Lo que pasa es que resulta raro. Después que hemos dicho, este es un bandido, este es un dictador, este es un asesino, este es un violador de todos los derechos. Tú decís, pero espérate, no están así como me han dicho. Ese es el tema. Ese es el tema. Ahora, ¿qué pasó en Perú? En Perú tumbaron a un gobierno legítimamente constituido. Sí. ¿Y qué pasó con los medios de comunicación? No, nada. Que justificaron esa derrota. Sí. Entonces, a eso es que las periodistas tenemos que resistir. Y seguir buscando la verdad. Aunque esa verdad sea contra la corriente. Ese es el tema. Y bueno, los elementos nuevos que hay de ese proceso, es eso que se está amenazando. Y yo quiero verla a las actas, pero yo no quiero jugarla antes. ¿Y por qué? No, eso ¿Y qué me dice a mí que esas actas que subieron la oposición son correctas? No ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la evidencia? No hay árbitros, hay que tener esos árbitros.
¿Cuál es la evidencia de que son correctas? No. Pero el árbitro no ha hablado. ¿Y por qué no ha hablado el árbitro? Bueno, eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué no ha hablado? Lo quiero saber. Van 4 días. Y el árbitro... Aunque ellos hablan de que le hackearon también el sistema. Ajá, pero no han mostrado tampoco prueba de ese fraude. Adalberto, es que hoy día tú tienes que acreditar lo que dices. Si el micrófono aguanta todo, entonces hay que acreditar cuáles son las pruebas de este fraude. Yo lo puse en duda del primer día. Tú me dijiste, Milice, no descarte lo del fraude, pero me he pasado la semana entera y no he visto pruebas de eso. Entonces, hay que ver, Adalberto. Esa es la prueba del fraude. Del hackeo electrónico. Sí, pero y la prueba de cómo tú me dices de que un acta que tú presentas, cualquiera, es en redes sociales. Ah, no, eso no, pues eso es disparate. Ah, pero eso es lo que tiene la oposición. Un portal lleno de actas que supuestamente son verídicas. No, eso así no. ¿Quién la firmó? Porque tiene que estar firmada por las autoridades competentes. Porque tú hablabas de fake news y el lunes yo inclusive en mi cuenta de Twitter hice un ejercicio porque las primeras imágenes que circularon el lunes de que Venezuela estaba movilizada eran videos del 2017 de Alberto pero tú también lo descubriste. Del 2017 y yo le decía así a mi colega de la prensa, le dije, señores, tenemos que verificar porque en esos hechos hay muchas informaciones falsas, entonces hay que hacer el ejercicio. Pues eso es el llamado que yo te hago a ti para que no caigamos en este gancho de meternos en el fanatismo a favor o en contra. No, yo creo que no. Eso igual que los 7 millones de venezolanos que tienen derecho al voto y que están fuera. Lo que pasa es, Adalberto, que tampoco es verdad. Hay fanatismo de lado y lado. Hay fanatismo de izquierda y fanatismo de derecha. Yo trato de mantenerme en el centro y ver los hechos. Es lo que trato, humildemente. Está bien, Milice. Por otra parte, damas y caballeros, ayer continuaron los cambios en la administración pública. Llevaron a una mujer joven al Ministerio de Interior y Policía. Farideh era un secreto a voces. Yo le había dicho el día antes. Aquí que ella sonaba para eso. También había sonado Don Guido Gómez, quien parece que va a ir a Indotel, pero va para el gobierno, Guido Gómez. Es lo que está sonando por ahí y hoy se espera uno o más decretos. Así es. Vamos a seguir en esa espera porque a la gente le encanta esto, de que cambien o no cambien. Y en otro orden, hay que felicitar al Listín Diario. 135 años. Sí, a los colegas que están ahí, nuestros amigos. Sí. Ahí está Miguel Franjul, así es, Fabio Cabral. 135 años es mucho. Sí. Ese Listín Diario, ¿sabes por qué se llama Listín? Porque lo que daba era cuenta de lo que pasaba en el puerto, con la llegada y salida del barco. Una hoja marítima. Una hoja marítima, sí. Qué chulo. Que se convirtió, ¿verdad?, en... Lo malillo, estamos hablando, señores, hace 35 años. Sí, el decano de la prensa dominicana. Tuvo una interrupción durante la dictadura de Trujillo. De Trujillo, esa interrupción se atribuye a la dictadura misma, pero otros historiadores hablan de que fue un problema de pugna entre la familia. Sí, un problema interno. Hizo que el periódico entrara en crisis, crisis económica. Sí. Y entonces suspendió su salida y volvió después de retorno a la democracia en la década del 60. Vamos a la pausa de Alberto Grullón. ¿Sí? Hoy tenemos un invitado de lujo aquí en Uno Más Uno, Charly Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. ¿En qué está ese partido? Vamos a verlo con él. Mantengan la sintonía y recuerden seguir a Uno Más Uno en YouTube, Uno Más Uno Teleantillas, ahí para la transmisión en vivo y también para recuperar algunas partes del programa.